Buenas tardes a todos. Bien, vamos a empezar a meternos en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles. Antes que empecemos a hablar un poco acerca de cómo funcionan, qué hacen, cómo las vamos a utilizar, quiero que primero pues hagamos una pequeña introducción de algunos conceptos interesantes que debemos de conocer. En la plataforma está esa presentación, la pueden descargar si ustedes quieren, vale agregar algunas notas o algo por el estilo, eso ya va a ser parte de la evaluación que vamos a tener ya casi dentro de una semana. Entonces, pero antes de que empecemos a hablar de desarrollo de aplicaciones móviles, hay muchas cosas que debemos de conocer, conceptos que debemos de manejar, decisiones en alguna medida que debemos de tomar con respecto a qué es lo que queremos aprender o principalmente en qué queremos desarrollar, porque existen, digamos que la variedad no es tanto como la programación web y no es tanto como la programación de aplicaciones de escritorio, pero sí en alguna medida nos va a tocar que decidir en ese caso qué tipo de tecnologías son las que nosotros queremos implementar o utilizar. En ese sentido, vamos a hablar primero de una definición de qué se le conoce como aplicaciones móviles o a qué le llamamos en ese caso aplicaciones móviles como tal. Estas son también llamadas app móvil. Cada vez que ustedes digan, miren, necesito que me desarrolle una app móvil, básicamente se refiere exactamente a lo mismo, una aplicación que debería funcionar en un dispositivo como teléfono. Este tipo de aplicación está diseñada para ajustarse a un dispositivo móvil que puede ser un teléfono inteligente o una tableta. No solamente teléfono inteligente o tableta, sino que ahora tenemos que incorporar elementos como los relojes digitales. O sea, también podemos diseñar aplicaciones móviles que se puedan visualizar en un teléfono inteligente, en una tableta, en los diferentes tamaños que ustedes ya conocen, en las diferentes marcas, entre otras cosas. Entonces, básicamente la aplicación móvil está diseñada específicamente para este tipo de dispositivos que esencialmente tengan un sistema operativo Android o un sistema operativo iOS. Esa es la idea principal. No vamos a crearnos una aplicación móvil para poderla ver en una computadora, no es ese el objetivo. La aplicación móvil es exclusiva para los teléfonos como tal. Incluso si las aplicaciones suelen ser pequeñas unidades de software, son funciones ilimitadas, se las arreglan para proporcionar a los usuarios servicios y experiencias de calidad. Hoy casi, yo creo que hoy ya no es tan común encontrar teléfonos con muy pocos recursos. Hoy no es tan común. Hace años, cuando empezaron a surgir los teléfonos móviles, cuando se popularizaron, pues los teléfonos eran con muchas limitaciones en cuanto a espacio, por ejemplo, de almacenamiento, en cuanto a memoria, capacidad de procesamiento. Los procesadores eran muy lentos, entonces tenía que haber alguna manera en que algún tipo de aplicación pudiese ocupar esos recursos. Actualmente ustedes saben que, por ejemplo, un teléfono podría incluso tener mejores características que una computadora. De hecho, yo tengo un amigo que carga un adaptador con su teléfono, carga un adaptador, carga su teclado y su mouse, y cuando necesita hacer algo, pues lo que hace es conectarla a un monitor y ya empieza a trabajar, como que se puede una computadora. Entonces, básicamente lo hace con un teléfono y no necesita cargar, no necesita tener nada más, solamente eso para poder trabajar. Lógicamente no tiene las mismas bondades y funcionalidades que tiene una computadora. No vamos a programar en un teléfono, aunque se puede, pero no vamos a diseñar código en un teléfono. Pero pues sería en ese caso una buena alternativa. En ese sentido, esas son las que nosotros vamos a definir como aplicaciones móviles. Cosas claves que debemos de entender con respecto a las aplicaciones móviles. Y aquí les voy a mostrar, ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Las aplicaciones nativas, eso tienen que saber identificar. Las aplicaciones móviles nativas son en este caso aquellas aplicaciones diseñadas para un único sistema operativo móvil. En ese caso, si yo creo una aplicación para Android, es nativa porque solamente puede correr en Android. La ventaja que tenemos con las aplicaciones nativas es que estas pueden tener acceso directo al hardware. Yo puedo manipular el hardware para poder agregarle funcionalidades extras a las aplicaciones que nosotros tenemos. Llámese en el hardware, podemos tener acceso al almacenamiento, a la cámara, podemos tener acceso a la localización, podemos tener acceso incluso a las mismas aplicaciones que se encuentran dentro del entorno de
del sistema, entre otras cosas. Eso es básicamente una aplicación nativa, la que se instala y se crea directamente para un sistema operativo. Son nativos, en ese caso, de una plataforma o dispositivo en particular, que ya conocemos que básicamente son dos. La mayoría de las aplicaciones móviles actuales están diseñadas para sistemas Android e iOS. Creo que ya les hablé de Harmony, ¿ya lo vieron? Harmony OS, que es diseñado por Huawei, la competencia posterior a lo que nosotros vamos a conocer como otro sistema operativo más para móviles. Todavía no es popular, pero pues si se populariza en China, ya visto la población de China, si se populariza en China, probablemente empiece a migrarse a todo el mundo, pero originalmente es muy pequeño. En pocas palabras, no se puede instalar ni usar una aplicación Android en iPhone o viceversa. Eso de que conseguí, por ejemplo, un APK y ese APK lo voy a instalar en Android, no funciona. O en el caso de iPhone no es posible tener un archivo comprimido, pero la única manera en la que nosotros podemos instalar aplicaciones en un iPhone es a través de la tienda, a no ser que pues, lo liberemos, pero el caso contrario es cerrado. Entonces no hay manera de hacerlo, solo las aplicaciones originalmente son nativas para ese sistema operativo. Diferente es como cuando trabajamos con Java, ¿se acuerdan? En el caso de Java, mi aplicación la podía instalar en Windows, la podía instalar en Linux, la podía instalar en Mac, era un sistema multiplataforma. En ese caso, lo que creamos para Android es solo para Android, lo que creamos para iOS es solo para iOS. Aquí es donde entra un gran problema para las empresas, porque en nuestro país, ¿qué es más popular? ¿Android o iOS? Android. ¿En Estados Unidos? Allá es iOS, en Estados Unidos. ¿En Europa? Parte de Europa utilizan bastante iOS. Entonces, si consideramos esa parte, significa de que si yo voy a crearme una aplicación que vaya a funcionar no para nuestro país, sino que a nivel global, debo de pensar en las dos plataformas. Por lo tanto, debo de tener un programador que me haga la aplicación nativa para Android y otro programador que me haga la aplicación nativa para iOS. O para el caso, una persona que tenga habilidades de poder crear la aplicación en las dos plataformas. Por un lado. Por el otro lado es doble trabajo, porque el diseño que nos creamos en la aplicación móvil para Android, ese mismo diseño lo vamos a tener que volver a hacer desde cero en la aplicación para iOS. O sea, es un grave problema. Pero ¿qué ventajas tenemos de desarrollar aplicaciones móviles nativas? Como son propias del sistema operativo, no hay nada en medio, entonces son mucho más rápidas, mucho más versátiles, tienen mayor acceso a los dispositivos como tal, entre otras cosas. Luego entran las aplicaciones web. En el caso de las aplicaciones web, son aplicaciones de software que se comportan de manera similar a las aplicaciones nativas, ¿okay? Y funcionan en dispositivos móviles. Sin embargo, existen algunas diferencias muy significativas entre las aplicaciones nativas y las aplicaciones web. Para comenzar, las aplicaciones web utilizan un navegador para computarse, usamos Chrome, usamos Firefox, usamos cualquiera que instalemos en la computadora. Y por lo general están escritas en los tres lenguajes que ya conocen: CSS, HTML5 y JavaScript. ¿Qué tengo que hacer para que mi aplicación web funcione en un teléfono y funcione en una computadora? ¿Cómo se le llama esa tecnología? ¿Se acuerdan? Para que pueda funcionar mi aplicación web en un teléfono, en una tablet o en una computadora, ¿qué tengo que hacer qué tengo que considerar en el diseño de la aplicación? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Cuando les digan que una aplicación es responsive, ¿se acuerdan de ese concepto? Una aplicación responsiva significa que esa aplicación debe de ser capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Y les quería mostrar un ejemplo de alguna aplicación que nosotros ya conozcamos. Una aplicación muy común. En el caso de esa es Amazon. Creo que todos la han visitado alguna vez. Así se ve Amazon en una computadora. O sea, podemos ver mayor información, los datos están distribuidos de diferente manera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en un momento dado el tamaño del dispositivo cambia? Por ejemplo, acá vamos a simular que esto lo queremos ver, por ejemplo, en sitios para móviles.
Vean, aquí por ejemplo está para un iPhone. ¿Cuál es la diferencia ahora de ese sitio que acabamos de ser responsivo? La información debería de acomodarse de manera... Bueno, de hecho tiene errores. Ahí está. Vean, la información se acomoda de una manera distinta. Vamos a poner más grande para que lo puedan ver. Este es el tamaño de un iPhone, pero ahora la información ya está organizada de manera diferente. Entonces, de hecho ahora nos podemos desplazar hacia abajo y hacia abajo vamos a poder ver el resto de información. Vean, esa información que aparece aquí abajo es justamente la información que tenemos sobre el sitio que acabamos de generar. ¿Qué pasa si ahora lo quiero ver en una iPad Pro, por ejemplo? Que el tamaño cambia. Vean, ahora los elementos se acomodaron de manera diferente para que se puedan ver justamente en esa iPad. ¿Qué pasa si esa iPad la giramos? Ahora la información se acomoda para el tamaño del dispositivo. Esas son sitios o plataformas web que han sido creadas de tipo responsivas. Se adaptan dependiendo del tamaño del dispositivo que nosotros estamos utilizando. Y lo hacen de manera automática. Y esas pueden simularse como una aplicación móvil porque al final de cuentas, cuando nosotros la vemos en el teléfono, pues tenemos la manera de poder visualizar todos esos elementos. ¿Okay? Incluso a través del navegador Chrome, por ejemplo, u otros navegadores, podemos tener acceso a ciertos elementos de hardware. Podríamos tener acceso a la localización. Ya les ha pedido alguna vez Chrome que le diga, le permite dar accesos a la aplicación web para que pueda rastrear su ubicación. Lo puede hacer, puede tener acceso a la cámara, ustedes pueden tomar fotos directamente de una aplicación web. O sea, básicamente se podría comportar como una aplicación móvil. Pero ¿cuál es la diferencia? Que pues lógicamente la aplicación móvil va a ser muchísimo más rápida que si nosotros la creamos en una aplicación web. En ese sentido, las aplicaciones web tienen esa característica como tal. A partir de eso crearon o surgieron unas aplicaciones que se le conocían como aplicaciones híbridas. Estas aplicaciones híbridas son aplicaciones creadas con tecnología web. Ustedes saben que para crear la web necesitamos HTML5, CSS, Java. Entonces, yo puedo crear una aplicación web y en este caso, esas aplicaciones híbridas básicamente funcionan como las aplicaciones web disfrazadas dentro de un contenedor nativo. ¿Saben qué es lo que sucede? Y de hecho, quizás todavía hay muchos en el mercado que ustedes utilizan y no saben que son híbridas. Lo que hacen es que en su teléfono, en su aplicación, es una aplicación normal, ustedes la bajan de la Play Store, la instalan en su teléfono, pero internamente tiene incrustado un navegador. ¿Okay? Ustedes no lo logran ver, pero internamente hay un navegador. Y en ese navegador lo que hace es mostrar tecnologías web. Al final de cuentas, con HTML, CSS y Java, yo puedo pintar lo que quiera en la pantalla y se va a ver como que si fuese una aplicación nativa. Pero al final de cuentas, es una aplicación que ha sido creada en esos tres lenguajes y que ha sido incrustada dentro de un navegador web interno, y eso hace en alguna medida que como ese navegador está sobre la aplicación híbrida, sobre la aplicación nativa, si lo queremos ver de esa manera, puedo tener acceso directo al hardware, puedo manipular el hardware a través de esa aplicación y por ende podría ser más rápida que la aplicación web y la puedo publicar en la Play Store. Esa es la ventaja. Entonces, pero ¿qué problemas tenemos con las aplicaciones híbridas? Que es el rendimiento bajo. Que aunque nosotros hemos creado una aplicación híbrida, probablemente el rendimiento de la aplicación sea muy lento. Entonces eso nos perjudica. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pensar siempre en una aplicación nativa. Ahora, ¿cuándo voy a usar una híbrida? Porque es mucho más fácil crearla. Cuando por ejemplo solo necesito mostrar un catálogo de productos como el que vieron de ahí de Amazon, que probablemente no sea tan complejo, entonces puedo crear una híbrida porque va a ser mucho más fácil programarla y mucho más fácil entregarla. ¿Okay? Pero si ya tengo que hacer procesos mucho más complejos, como esa aplicación que me permite llevar el ritmo cardíaco cuando vamos a hacer deportes, pues ya no puedo utilizar una aplicación nativa. Una aplicación híbrida, perdón, tiene que ser en ese caso una aplicación nativa. Hay un diagrama más o menos sobre esas aplicaciones híbridas. Quiero ver si lo tenemos.
esta es más o menos la evolución que tienen las aplicaciones nativas. Tal vez alguna vez lo van a escuchar. Al principio, cuando se empezaron a popularizar, había un framework que se llamaba Córdoba. Originalmente le habían puesto Fonga, ese era el nombre que tenía, y desde ahí nosotros podíamos empezar a crear ese tipo de aplicaciones. Seguido de esto surgió otro que se llama Ionic, que tenía algo similar. Básicamente lo que hacía era incrustar dentro del navegador, dentro de la aplicación nativa incrustaba un navegador y utilizaba tecnologías básicamente como HTML5, CSS y JavaScript. Mientras que las nativas pues, siempre han sido del sistema operativo que corresponda. Hay unos, ¿ya han escuchado acerca de Flutter? Flutter es otro sistema de diseño de aplicaciones, pero este permite crear aplicaciones para ambos sistemas operativos, pero las compila a una aplicación nativa. Entonces, aunque yo programo una vez, puedo obtener al final como resultado una aplicación nativa. Entonces ya no se convierte en híbrida, sino que ya se convierte en una aplicación nativa que tiene mayor rendimiento. Tipos de aplicaciones móviles que nos vamos a encontrar en el mercado. Las aplicaciones más comunes, ¿qué es lo que baja más a menudo ustedes en el teléfono? ¿Qué tipo de aplicaciones? Juegos. Esto es lo más común, bajar videojuegos. Según un reciente estudio, los juegos representan el 33% de todas las descargas y el 74% de gasto de los consumidores y el 10% de todo el tiempo para usar las aplicaciones. ¿Se imaginan? De todo lo que se descarga, que el 33% sean juegos, es un mercado muy grande. Por eso, si se dan cuenta, el mercado de los videojuegos es, digamos que es muy buscado. Hay muchas empresas que se dedican a eso, pero por ser un mercado muy grande, también es muy difícil entrar en él. O sea, para crearnos un juego tenemos que ser muy buenos. En ese caso, la mayoría son aplicaciones para juegos. Luego están las aplicaciones empresariales o de productividad, donde podemos, en ese caso, ayudar a reservar boletos, enviar correos electrónicos, realizar seguimiento de su progreso laboral. Díganme alguna aplicación de productividad que ustedes tengan en su teléfono. ¿De productividad como qué? Por ejemplo, llevan calendarios en su teléfono, agendas, control de gastos, ¿cómo? Ese de productividad, ajá. Final de finanzas, ¿sí? Tienen configurado su correo electrónico en el teléfono. ¿Sí? Es otra de productividad, es más fácil. En el teléfono la notificación llega de inmediato y yo puedo contestar de inmediato. El calendario lo utilizan para poner sus citas, recordatorios, todas esas son aplicaciones empresariales de productividad. Cuando ya les toque trabajar en una empresa, van a tener más aplicaciones de productividad que de otra cosa, porque pues muchas de las cosas las vamos a hacer desde el teléfono. WhatsApp, ¿cómo lo podemos considerar? Entretenimiento, una media social. Pero en el caso, si lo usamos solo para negocios, pasaría a ser parte también de las de productividad. Aplicaciones educativas. ¿Cuántas aplicaciones educativas tienen? Duolingo, por ejemplo. El éxito, por ejemplo, saben que esa aplicación fue una idea. Hay muchas aplicaciones en internet que permiten hacer eso, permiten en ese caso dar como cursos de inglés. Pero, ¿por qué les ha gustado Duolingo? Pregunto. Porque es interactiva. Interactiva. Poner retos diarios. Comparte con sus amigos saben que ustedes están aprendiendo inglés y en qué nivel van. Pueden competir, porque si yo ya voy en un nivel avanzado, les puedo decir lo que te voy ganando. Otras cosas. Todo eso hace esa aplicación. Pregunto, ¿les ha servido para aprender? ¿Sí? ¿Pueden aprender con eso? Hay algunos que van en contra del Duolingo, pero por ejemplo es una aplicación educativa. La aplicación de Moodle, ¿no les gusta? Es muy lenta. O sea, en el teléfono. Probablemente es muy lenta. ¿Por qué creen que pueda ser muy lenta? Porque hace doble conexión. Probablemente. Y la otra porque probablemente también sea híbrido. ¿Okay? Es muy probable. Habría que revisar las tecnologías, pero es muy probable que sea híbrido. Entonces, por ser híbrida, ustedes la sienten más lenta y no es tan productiva.
Pero básicamente esas son muchas de las aplicaciones educativas. Aplicaciones de estilo de vida, como compras, modas, probadores virtuales, entretenimientos, citas, aplicaciones de dieta y tiene aplicaciones de dieta. No, pero. ¿Eso qué es eso? No funciona. Aplicaciones de citas. ¿Cómo se llama? La red social se llama Tinder. Tinder se llama. Eso se hizo, imagínense que, por darles una idea, alguien encontró ese problema que tienen muchos, no solamente hombres, sino hombres y mujeres, para encontrar pareja. Entonces dijeron, pues creémonos algo que les permita hacer citas y poderse encontrar entre ellos. Y se creó Tinder. Y fue un éxito. ¿Okay? Fue un éxito todavía. Entonces, son pequeñas ideas que ayudan en alguna medida a satisfacer una necesidad. Y eso hace que la aplicación sea, en este caso, sea exitosa. De entretenimiento supongo que sí tiene. Normalmente ahí cuentan las aplicaciones como Netflix, Max, Disney Plus y todas las que ustedes ya conocen. YouTube es considerada como también puede ser considerada como de entretenimiento o educativa si lo usan en ese sentido. Aplicaciones de comercio electrónico. ¿Tienen alguna de comercio electrónico? AliExpress, Amazon. AliExpress, un ejemplo. ¿Y ya han comprado? ¿No? Tenemos. Chain. Sí. Es famosa aquí, en toda parte dice, se trae ropa de Chain. Entonces, ¿me han comprado? Sí. Bueno, algunos productos son buenos y otros son malos. Hay unos que salen bien y hay otros que salen defectuosos. Pero fíjense que esas aplicaciones, en el caso por ejemplo de AliExpress Demo, tienen un gran éxito porque, por ejemplo, hace poco un amigo compró algo en esa plataforma y se le dañó. Él había hecho pedido hace 3 meses y se le dañó. Vino y puso el reclamo en la plataforma y sin hacerle muchas preguntas le dijeron que le iban a devolver el dinero. Y le devolvieron el dinero. Y pues ya puede comprar otra vez otro producto similar. Entonces, por eso ya quizás tienen un gran éxito. Aplicaciones de entretenimiento, ahí pues van las aplicaciones que permiten transmitir video, buscar eventos, chatear o ver contenidos en línea. Hay una aplicación, esa creo que solo está web, no sé si está en línea, la que se utiliza para comprar los boletos para los partidos de la Liga. ¿Nunca han comprado boletos en línea? Ah, Sí. me dice. Se me escapaba el nombre. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para conciertos. No, pero hay otras que permiten comprar los boletos de aquí, de mandar por ejemplo. Todo ticket. Sí se puede, pero hay otra que no me acuerdo el nombre, pero es muy famosa. Básicamente de ahí compran para todos los partidos. Y tiene eventos, por ejemplo, de conciertos y cosas así. Esas, digamos, son aplicaciones para entretenimiento. Y aplicaciones de utilidades son aplicaciones populares de servicios públicos, como lectores de código de barras, buenas, rastreadores o aplicaciones de atención médica. ¿Rastreadores? ¿Algún instalado alguna vez un rastreador? Antes existía. ¿Cómo? Pero antes existía, no sé si todavía está. Boom Capital se llama. No, pero hay otra. Vamos a averiguar. Es que hay otra que nosotros usamos que supuestamente es más rápido. ¿Alguna vez escucharon de esta aplicación? ¿Alguna vez escucharon? Androidos. Que es como el Find My Phone de Apple. Ajá, algo parecido. Pero es que hace años, cuando los teléfonos eran menos seguros, esa aplicación se valía de ese problema de seguridad. Y la idea original era de que pues, si yo perdía mi teléfono, podía localizar. Esa era la idea original. Pero esa cosa podía hacer muchas actividades más, como por ejemplo, esa aplicación podía tomar fotos, podía tomar videos, podía tomar, además de la localización, podía grabar audio. ¿Okay? Al momento de que ustedes le pusieran un récord, se podía grabar lo que en ese momento en el entorno se estaba escuchando. Y pues lógicamente fue utilizado no necesariamente para localizar el teléfono, sino para espiar a la pareja. ¿Okay? Desde ahí pues, imagínense ustedes tienen su teléfono en su bolsa
o se lo llevan a su mano y les toma una foto sin que ustedes se den cuenta. Entonces, literalmente toma la foto sin que ustedes se den cuenta, o lo hacía, porque el de Android ya es un poco más restrictivo. Y esa foto caía en un servidor y luego llegaba a su correo electrónico. Entonces, esas son aplicaciones tipo rastreadores. Hay algunas que se utilizan, por ejemplo, para control infantil, para que ustedes puedan controlar dónde están los niños, qué es lo que hacen, qué navegan y cuál es su ubicación, por ejemplo. Todos esos normalmente son rastreadores. Y de atención médica, pues ya hay aplicaciones que les avisa cuando les va a dar un paro cardíaco. De hecho, ¿perdón? De hecho, el Apple Watch eso hace, supuestamente. Si le da un paro cardíaco, pues le avisa de inmediato cuando hay una emergencia que está grave. Si uno se cae, también. Si uno se cae o se tiene un impacto o un choque, también le avisa. Que no es cierto, pero sí, ya es interesante lo que puede hacer. Veamos ahora un poco de los sistemas operativos móviles, porque detrás de todo esto, ustedes saben de que debe existir un sistema operativo como tal, un software que se encarga de, que es un intermediario en ese caso entre el hardware y el usuario y las aplicaciones. Y en ese caso ahí está el primero, el más popular en todo el mundo, que se llama Android, un sistema operativo basado en kernel de Linux. Para que se den cuenta, pues más que eso, la potencia que tiene el kernel, porque de ahí pues lo redujeron un poco e hicieron un dispositivo que sea capaz de correr en un dispositivo con menos características. Es basado en el kernel de Linux y es de código abierto. Ustedes pueden ir a GitHub y buscar Android y van a encontrar el código fuente, la última versión del kernel de código fuente de Android. Lo pueden descargar, lo pueden compilar y lo pueden instalar en un teléfono. ¿Okay? Solo que pues hay que tener ciertos conocimientos para que eso funcione. Inicialmente fue desarrollado por una empresa que se llama Android Inc. y luego fue adquirido por Google. Google lo adquirió en el año 2005, todavía en el año 2005 no era popular. ¿Cuántos años tenían en el 2005? Yo 5 años. ¿Cuántos? 2 años. No tenían ni idea de la revolución que estaba existiendo en ese momento. Pero se imaginan, en el 2005 compraron Android. ¿Okay? En aquel entonces los teléfonos conocieron los Nokia. Yo sí. Sí se los han de haber presentado. Son Nokia todavía. Son unos Nokia así grandecitos, la pantalla es monocromática, solo es en blanco y gris, en negra. Y pues básicamente solo se usaba para llamadas. Tenía algunos juegos, pero pues, y mensajes de texto. Tenía algunos juegos, pero no era tan masivo. La telerita. Entonces, pero era un teléfono que le duraba días y días la carga. Usted lo cargaba y ahí lo andaba sin ningún problema. Los teléfonos de hoy apenas le duran un día o 2 días. Con suerte. Entonces, en ese entonces es que alguien creó este sistema operativo y Google vio el potencial, lo que siempre hacen las grandes empresas, y dijo lo voy a comprar y lo empezaron a potenciar. Y es así como surgió en el año después el sistema operativo. iOS es un sistema operativo de código cerrado. En iOS, pues, el código fuente de iOS no lo van a encontrar en internet. Desarrollado originalmente por Apple Inc., fue lanzado en enero del 2007. Creo que han visto videos de Steve Jobs lanzando los nuevos iPhone. ¿Han visto la película de Steve Jobs? ¿Nunca la han visto? Sí. Dicen que según la película y bueno, según las historias y lo que narran, pues ese era algo, no sé si llamarlo enfermo, pero sí era como muy perfeccionista. Entonces le gustaba que todo fuese un producto muy terminado. Entonces por eso surgió iPhone, por eso surgió Apple y muchas otras cosas. Realmente era un genio para los negocios. No era necesariamente un programador, de hecho no era un programador, él contrataba a los mejores programadores y vendía el producto. Y así es como surgió, en ese caso, el iPhone, que pues años después fue a ser un producto. El iPhone también, se imaginan en aquel entonces era famosa la piratería de música, o sea, todos querían descargar de internet los famosos MP3 con virus ya incluidos, pero los descargábamos. Y después de eso vino él y dijo, no, carguemos en un solo dispositivo toda la música, porque uno lo que hacía era descargarlo y después quemarlos en un CD y ya los andaba cargando para todos lados. Porque no los cargamos en un aparato más chiquito y así como se hizo famoso también este servicio de música.
¿Ya han visto también la película de cómo se fundó Spotify? Esa creo que está en Netflix, si no me equivoco. Ahorita la vamos a buscar en una aplicación Que está en Netflix o en HBO Max, una de esas dos. Pero pues ahí les narra cómo surgió la idea y contra qué tuvieron que luchar esta gente de Spotify para tener el mejor algoritmo. Creo que no es una película, es una serie de Spotify. Bien, luego surgió Windows 10 Mobile. ¿Han escuchado de ese sistema operativo? Sí, en los Nokia. En los Nokia fue muy utilizado hace años. En los HTC. Pero quizás de las cosas que ha tenido Microsoft es una de las que no pudo tener esto. Windows 10 siempre, Windows Mobile siempre estuvo abajo del resto de sistemas operativos. No era tan versátil. Los teléfonos, aunque lo usaban los Nokia, pues no se vendió tanto como el resto. Así que para el caso se fue como uno de los quizás fracasos que ha tenido Microsoft. Fue desarrollado por Microsoft y diseñado para teléfonos inteligentes y tabletas. El 14 de enero de 2020 Microsoft dio por descontinuado este sistema operativo, se dio por vencido. Y hasta ahorita, pues, bueno, Microsoft hace muchísimo dinero en otras cosas y no creo que se quiera complicar por el momento con un sistema operativo móvil. Symbian lo han escuchado. Ese sí fue muy famoso. Los Nokia viejitos tenían Symbian. Bueno, hay varias marcas. Es un sistema operativo propiedad de Nokia. En el pasado el producto fue producto de una alianza de varias empresas de telefonía móvil, en que la que se encontraban Nokia, que es el que generaba ese dispositivo, los teléfonos Sony. ¿Okay? Sony tenía una marca de teléfonos específica y tenían instalado Symbian. El Xiaomi, no sé, nunca lo usé. El Samsung utilizaba antes Symbian. El Siemens, el Arina, el BenQ, el Fujitsu, el Lenovo, el LG, el Motorola. ¿Tuvieron un Motorola? Escucharon el famoso ringtone de Hello Motorola. Ese era de los famosos Motorola. Así es como alguien distinguía, él tiene un Motorola. Pero todavía existen. ¿Han visto los Motorola que hay todavía? Todavía hay unos Motorola con gran rendimiento. El Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp y otro. O sea, era básicamente el sistema operativo que dominaba en aquel entonces los dispositivos móviles. Después salió Firefox OS. Ese fue un intento de querer dominar el mercado. Firefox, como un navegador muy potente, dijo, bueno, voy a crear mi propio sistema operativo, también basado en Linux. Era un sistema operativo basado en HTML5 y el núcleo siempre era Linux, de código abierto para varias plataformas. A finales del 2005, la corporación da por concluido el desarrollo y desapareció. Pero intentó. De hecho, uno iba. ¿Te han visitado alguna vez en San Salvador? Se llama. ¿No tienen computadoras? ¿Cómo? No. El que está por Metrocentro. Se me pide el nombre. ¿Cómo? Cerca de Metrosur, en la esquina. Bueno, yo cuando trabajaba en San Salvador me gustaba ir ahí. Pues uno podía probar las computadoras sin necesidad de. O pensaba, una de esas quisiera tener yo. Pues ahí se popularizó bastante muchas laptops, y también algunas tabletas que traían ese sistema operativo. Era bien raro, pero funcionaba. También Ubuntu lanzó su propia versión, Ubuntu Touch, que era un sistema operativo móvil basado en Linux desarrollado por la comunidad de Uports. También no funcionó y en un momento dado también se desapareció. Y el que ahora conocemos, que es el HarmonyOS, que es conocido en China como HarmonyOS, no sé por qué le dicen así. Es un sistema operativo distribuido y desarrollado por Huawei para colaborar e interactuar con múltiples dispositivos inteligentes en el sistema de Internet de las Cosas. Este lo están potenciando actualmente, se supone que en China ya se está haciendo un poco más popular, así que no nos admiremos que un día de estos empiecen a llegar teléfonos Huawei con HarmonyOS a las tiendas. Pero les pregunto, ¿cambiarían un Android por un Huawei con ese sistema operativo? No. Ya han visto los Huawei, que son dispositivos muy potentes, una buenísima cámara, capacidad de almacenamiento y tienen incluso procesadores muy
muy altos, en teléfonos incluso de gama media. Pero ¿por qué no lo cambian? ¿Por qué no lo cambiarían? La costumbre, pues se supone que es algo parecido. Supone, las aplicaciones. Si yo no tengo WhatsApp, no me cambio. O sea, ese es el problema. Todo el mundo usa WhatsApp. Si no tenemos las redes sociales, no nos vamos a cambiar. Si no tenemos Waze, si lo manejamos en el tráfico y no tenemos Waze, no nos vamos a cambiar. Entonces, para que eso sean exitosos, necesitan un buen catálogo de aplicaciones que estén disponibles para que los usuarios las puedan utilizar. O quizás las aplicaciones más importantes. Ahora, ¿se imaginan el abanico de posibilidades que existían antes? Si yo quería crear una aplicación móvil, tenía que pensar en Android, iOS, Windows, Symbian y probablemente en los demás que se encuentran ahí. ¿Okay? Conocieron los BlackBerry. Por ejemplo, los BlackBerry tenían su propio sistema operativo, BlackBerry OS. Entonces, si uno creaba una aplicación, también tenía que pensar en los BlackBerry. Y en aquel entonces el BlackBerry sí estaba en una buena posición. Entonces, era complicado porque debíamos de tener especialistas para cada una de esas áreas. Esta es la evolución de Android. Según la historia, lo que sucedió básicamente es que para llegar a un acuerdo establecieron que a las versiones de Android les iban a poner nombres de postres que fuesen populares a nivel mundial. Así, por ejemplo, la versión 1.5 de Android se llamó Cupcake. Ese creo que es un pastelito. ¿Sí o no? El otro se llamó Android 1.6, se llamó Donut, una dona como tal. El Android 2.0 se llamó Claire. Esos creo que son como los morenitos. ¿Han visto los panecitos así? Algo parecido creo. De ahí salió el Froyo. Ese sí nunca lo he visto cómo es, habría que buscarlo en internet. El Gingerbread, que es una galleta. ¿Vieron al Gingerbread en Shrek? Pues ese es el muñequito. El Honeycomb, que fue la versión 3.0. Fíjense que aquí hay algo muy curioso, porque en aquel entonces, estas versiones que ustedes ven acá, hasta esta versión, el sistema operativo este era para móviles y para tabletas era este. Entonces uno tenía que programar en una versión para móviles y en otra versión para tabletas. En esta versión, que sería la 4.0, ya cambió todo, porque esta lo que hizo fue que esa misma versión se utilizaba en ambos lados, en teléfonos y en tabletas. Y se llamó Enhanced Samples. ¿Okay? Luego la 4.1 fue Jelly Bean. Esos son dulces o como frijolitos de dulces, algo así. La versión 4.4 que fue el KitKat. La versión 5 Lollipop. Marshmallow fue la versión 6. Creo que se recuerdan de los Marshmallow. El Nugget fue la versión 7. El Oreo, que son los famosos galletitas Oreo, la versión 8. El Android Pie fue la versión 9 y hasta ahí se acabaron los nombres de postres. Porque a partir de ahí ya le empezaron a llamar por el nombre de la versión. Todavía tienen nombres de postres. Si ustedes buscan en internet, esas todavía tienen nombres de postres. Pero comercialmente ya le llamaron Android 10, Android 11, Android 12, 13, el 14 y creo que ya está en beta la versión 15. ¿Okay? Pero ese es el nombre comercial. El nombre que se le conoce cuando uno lo instalaba. ¿Alguien tiene un teléfono con versiones viejitas? Yo tengo. ¿Qué versión? Android Jelly. Android. La versión 4.1. Todavía no corre. O sea, corre, pero ya no le puede instalar nada. O sea, tiene nada más las aplicaciones digitales. Yo creo que también tengo una tableta que tiene esa, la 4.1. O sea, corre, pero pues lento. Pero en aquel entonces cuando se corre era rápido. Sí. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Se imaginan? Ay, aquí anda uno con Oreo. Oreo, esta es la versión 8. Pero así no funciona todavía y puede instalar aplicaciones. Sí. Cuando quiero. La versión 8, la 9. Yo creo que de la 10 para allá sí es más común encontrar. La 10, la 11, la 12 y la 13. La 14 y la 15 que ya son las últimas versiones. Creo que el Samsung Galaxy, la última que lanzaron en el 25, no sé si va a traer 14 o 15. ¿No se dieron cuenta del lanzamiento? El 14. Ya va a salir el Android 15. No, pero el Android 15 todavía está en beta. Pero ya lanzaron el Samsung Galaxy
Ahora, este les decía es el nombre común para las personas que utilizan el teléfono de manera común. Es lo que yo les digo para los mortales. Pero nosotros debemos de saber, además del nombre comercial, debemos de saber otro tipo de información, que es esa. Como programadores, debemos de conocer el nombre, en este caso comercial, y además de eso debemos de saber el número de serie o el nivel de la API. La API es la que nos sirve a nosotros para programar. Cada una de las APIs que nosotros vamos a encontrar ahí tiene sus limitaciones hasta la versión que nosotros podamos desarrollar. En este caso, por ejemplo, en la versión 1 era la API nivel 1, estaba la API nivel 2, nivel 3. En esta versión, que sería el Android ETR, lanzaron de la API 5 a la API 7. Yo podía desarrollar en cualquiera de esas. En esta, por ejemplo, que sería el Gingerbread, estaba de la nivel 10. Por acá, en el Lollipop, estaba de la 21 a la 22. En el Nugget, de la 26 a la 27. Y si vamos a los más recientes, la última versión es la versión 34. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo compilo mi aplicación en la versión 34, no va a correr en todas las anteriores. Entonces, si yo creo una aplicación en esa versión, solamente la van a poder usar teléfonos con Android 14, pero no las anteriores. Ahora, si yo me creo una aplicación con la Android 28, me va a correr en todas las anteriores y no me va a correr en las anteriores, pero me va a correr en las posteriores. ¿Okay? En las posteriores sí va a funcionar, en las anteriores no. Entonces, yo debo de equilibrar, digamos, cuál es la versión que yo quiero usar. Si quiero tener un mercado más amplio, entonces debo de buscar una aplicación intermedia, una API intermedia, que ya lo vamos a ver cuando empecemos a crear la aplicación. Debo de pensar en cuál es la mejor opción. Si me voy a la última versión, estoy limitando el mercado y nada más pocas personas van a tener acceso a mi aplicación. Ahora, ahí tenemos un problema, porque si yo tengo una versión de mi aplicación que es API 23 y la diseñamos creo que la 23 fue lanzada en el 2015, digamos hace 10 años. Y viene la empresa y me contacta y me dice, mire, nuestra aplicación que está en la tienda ya no funciona y necesitamos actualizarla para la versión 34. Es un gran lío migrar de acá para acá. Por todas las cosas que aquí ya no funcionan, aquí las tenemos que actualizar. Las cosas que aquí se hacían de una manera, aquí ya se hacen de manera distinta. Para comenzar, aquí se usaba Java, aquí se usa más Kotlin. Entonces, esa migración es un poquito más complicada. Pero sí debemos de considerarlo. Yo creo que el cliente le tendría que decir, mire, ya no se la voy a actualizar, no se la voy a hacer de nuevo. Sale más barato. Bien, ¿preguntas? Veamos ahorita el mapa de móviles. Lo que ven en azul es iOS y lo que ven en verde es Android. Latinoamérica está dominada por Android. No sé si logran ver, eso sí nunca lo había notado. Pero aquí en Centroamérica, no sé si logran ver un poquito por aquí. ¿Dónde es? Belice. O sea que a los de Belice les gusta usar iPhone. Habría que ir a ese lugar para ver si todos cargan iPhone. Pero de ahí, en la mayoría de lugares, lo que domina es Android. ¿Okay? Es lo que domina el mercado. De ahí en Estados Unidos, Canadá, si voy a crear una aplicación para Estados Unidos y Canadá, pues es más probable que tenga éxito en iPhone. Si voy a crear una aplicación para Latinoamérica, es más probable que tenga éxito en Latinoamérica, en Android, perdón. Lo que debemos de considerar es que, por lo general, se hace así. Primero se lanza, si es para Latinoamérica, primero se lanza la versión de Android y después se lanza la versión de iOS. Porque lógicamente la versión de Android es la que más predomina. Vamos a tener mayor retroalimentación de los usuarios por ser la versión más popular. Entonces, por eso es importante que nos vayamos hacia ese mapa. Ese mapa cambia constantemente, ese del 2023. Si buscamos el del 2025, pues ese ya va a estar un poco más actualizado. Probablemente se haya movido un poco el mercado. ¿Okay? Hablemos ahora de Kotlin.
Les voy a mostrar algo curioso de Kotlin. Esto que ustedes ven acá es, ese es el faro, perdón. Es una isla. Esa isla, o sea, el lenguaje de programación, el nombre del lenguaje de programación no viene de algo técnico, algo muy rebuscado, algo así como PHP, por ejemplo, que es una abreviatura, como JavaScript, que también es digamos, una manera de ser un poco técnico. En el caso de Kotlin, no. Los creadores de Kotlin, desde su ventana vieron que había una isla al fondo que se llamaba Kotlin, y como se veía muy bonita, pues le pusieron al lenguaje de programación Kotlin. ¿Okay? Pero hablemos de Kotlin. Kotlin es un lenguaje de programación de código abierto creado por esa gente que se llama JetBrains. Ya lo han escuchado, JetBrains. Pueden entrar a la página oficial de JetBrains. En la página oficial de JetBrains, ellos se encargan de crear editores de texto avanzados, como el IntelliJ IDEA, que ya vamos a utilizar. El Android Studio también se encarga de darle soporte. Hay otro editor, no recuerdo el nombre, que también es creado por la empresa de JetBrains. Ellos son los creadores de editores de código de programación. Pero de repente dijeron, pues nos gustaría crear un lenguaje de programación que corriera muy similar a como lo hace Java, para quitarnos a Java, porque Java era muy complejo. Entonces dijeron, hagamos un lenguaje de programación más versátil, más fácil de entender, más fácil de aprender, y decidieron crear en ese caso Kotlin. Kotlin se ha popularizado gracias a que se puede utilizar para programar aplicaciones Android, pero no solamente eso. Kotlin en la actualidad se puede crear cualquier tipo de aplicación. ¿Okay? Hace años era popular por crear aplicaciones móviles, pero actualmente se puede crear cualquier tipo de aplicación. Así que si aprenden muy bien Kotlin, si aprenden cómo funciona perfectamente Kotlin, se van a dar cuenta que tienen la posibilidad de crear cualquier cosa. Para Android, para iOS, para web, para desktop, incluso para el lado del servidor. Tienen todas esas características. Este lenguaje es de tipo estático, ya que se pueden desarrollar sobre ¿qué es el JVM? ¿Te suena ese JVM? ¿JVM? No. Han pasado 2 años, me olvidó. ¿Cómo? Es la Virtual Java Machine. Para correr aplicaciones Java. El JVM es la Virtual Java Machine. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este lenguaje de Kotlin corre sobre la Virtual Java Machine o incluso sobre el motor de JavaScript. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cómo funciona la Virtual Java Machine? Lo que necesitaba yo en mi computadora para correr una aplicación en Java es tener la Virtual Java Machine. Y eso era suficiente para que corriera mi aplicación. De ahí solo la compilaba en un lenguaje intermedio que se llamaba bytecode, y la Virtual Java Machine era capaz de entender ese bytecode y posteriormente ejecutar la aplicación. Entonces eso era en aquel entonces Java, y lo que decidieron es crear un modelo de lenguaje que corriera sobre la Virtual Java Machine, sobre el mismo entorno, pero que fuese más fácil de entender, porque fuese mucho más versátil, mucho más simple, con menos restricciones de lo que probablemente tiene Java. Entonces por eso surgió en ese caso Kotlin. Y pues lógicamente también lo crearon para trabajar sobre el motor de JavaScript. Eso significa que puedo crear código Kotlin y luego puedo compilarlo para que se convierta en código JavaScript. Eso internamente lo hace un compilador. Desde hace unos meses, incluso sin necesidad de ninguna de ellas, ya que paralelamente está desarrollando en nativo su propia Virtual Java Machine. Eso ya es parte del desarrollo. Gracias a eso es totalmente interoperable con código Java, lo que permite migrar de forma gradual nuestros proyectos. ¿A qué se refiere con interoperable? Que un proyecto en Java puede tener código Kotlin y puede tener código Java. Podemos tener ambos códigos y al momento de compilarlos, el compilador se encarga de traducir. Entonces, a eso se refiere que yo, por ejemplo, un proyecto de Java lo puedo ir migrando por partes al código Kotlin y para correr en paralelo. O sea, no significa que si yo tenga que hacer una virtualización, me tenga que borrar todo el proyecto o empezar desde cero. Este se remonta al año 2010. El año 2010 fue donde ya empezó a trabajar, es
relativamente joven, tiene 15 años apenas, cuando la empresa que se llama JetBrains, la famosa empresa creadora de varios IDEs más usados como el Intelligent IDEA y el Web Strong, entre otros, publicó la primera versión de este lenguaje de programación. Ellos se encargaban de crear editores de texto, IDEs superpoderosos para crear aplicaciones, y decidieron crear su propio lenguaje. Y en el 2012 pasó a ser de código abierto, o sea, ya lo liberaron para que la comunidad empezara a aportar funcionalidades sobre este software, por lo que es un sistema de programación relativamente joven, 15 años, se está cumpliendo 15 años, aunque se ha convertido en fundamental para comprender la evolución de las aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en el 2016-2017 creo yo, Google tuvo problemas con las licencias de Java por haberse tomado Java como lenguaje de programación para diseñar aplicaciones móviles, y en ese conflicto decidió darle la oportunidad a Kotlin. Y Kotlin se ha ido convirtiendo poco a poco en el lenguaje principal para el desarrollo de aplicaciones para Android. ¿Okay? Esa es la idea de Kotlin. Ya les voy a mostrar la página web para que entendamos un poquito cómo funciona. ¿Cuáles son las características de Java? Primero es la interoperabilidad con código Java. O sea, en otras palabras, funciona en paralelo. Código de Java, código de Kotlin en el mismo proyecto y funcionan sin ningún problema. Esa es una ventaja. Curva de aprendizaje sencilla. Para ustedes, bueno, ahorita vamos a ver más adelante no es un repaso, vamos a aprender Kotlin, pero se van a dar cuenta que lo que vimos en Java en ¿cuántos meses? En 5 meses, pues lo vamos a aprender en unas cuantas semanas. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes ya conocen Java, y ahora entender un poco cómo funciona Kotlin va a ser mucho más fácil. Entonces la curva de aprendizaje es mucho menos difícil. Menor tiempo de programación, porque como se escribe menos código, o el código es más versátil, entonces podemos ser más productivos en ese sentido. Si le agregamos ahora la IA, pues es mucho más fácil. También está orientado a objetos y a programación funcional. Eso significa de que la programación orientada a objetos sigue siendo parte esencial, pero incorpora en este caso la programación funcional, que es lo que vamos a aprender a hacer más adelante. Tiene corrutinas. Cuando nos referimos a corrutinas, son procesos que se ejecutan en segundo plano. Yo siempre les pongo el ejemplo, creo que les di el ejemplo en Java de los multihilos. ¿Ya han visto el Super Selectos en Navidad? ¿Sí? Son unas colas horribles. Y en los Super Selectos, en Navidad creo que están llenas todas las cajas, en todas las cajas de personas que están atendiendo. ¿Se imaginan que en Navidad, por ejemplo, la aplicación que se utiliza para facturar, cada cajera que se encuentra ahí mandar una petición al inventario para descargarlo, y si hay, por ejemplo, 20 cajeras y si llegan 20 pensiones, todas se pusieran en cola y se fuese resolviendo una por una, eso generaría un cuello de botella exagerado. ¿Qué es lo que sucede? En esas cajeras todas mandan las peticiones y todas se ejecutan en paralelo, todas las resuelven en paralelo. Eso normalmente se le conocen como procesos multihilos, y en el caso de Kotlin se le conocen como corrutinas. Y otra característica muy potente, que ya la vamos a revisar más adelante en el sitio web, es que este lenguaje de programación es multiplataforma, pero más que Java, este se convierte en un multiplataforma con más, le llaman así, un multiplataforma con esteroides, porque lo que podemos diseñar aquí son una gran variedad de aplicaciones para teléfonos móviles como iOS y Android, para web, para escritorios, si queremos diseñar una aplicación de escritorio, e incluso para servidores. Entonces tenemos los 5 tipos de aplicaciones que podemos desarrollar en Kotlin. Por eso les decía, se aprende en Kotlin muy bien, tienen un lenguaje de programación para hacer muchas cosas. Y la ventaja que eso ya está siendo demandado en las empresas. ¿Okay? Hay muchas empresas que ya están solicitando Kotlin en el área de multiplataforma. Significa que pues, más adelante van a haber muchas oportunidades de trabajo. Y por último, pues su flexibilidad, esa capacidad que tiene de que es mucho más flexible que otro. Kotlin versus Java. ¿Quién es el ganador? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál debo de escoger? ¿Cuál va a solventar todos los problemas que tenemos en cuanto a Java? Pues Java tiene mucha redundancia, da como resultado código detallado, más largo. ¿Se acuerdan de los setters y los getters que hacíamos? Es el ejemplo más clásico. Que íbamos a crear un objeto y le teníamos que poner setters y getters. ¿Okay?
pues aquí ya no es necesario en Kotlin, eso desaparece. Kotlin es más moderno, se ha simplificado, lo que facilita el aprendizaje de los principiantes. En teoría es un buen lenguaje de programación para principiantes, pero no significa que no se puedan hacer cosas complejas. Podemos llegar a un nivel muy avanzado y se van a dar cuenta de las cosas interesantes que se pueden hacer en el lenguaje de programación Kotlin. Kotlin ha sido abordado por abordado una serie de problemas de Java, como no hay tipos sin procesar, los referentes nulos están controlados por el sistema de tipos y no tiene excepciones marcadas. Esto hace que sea un lenguaje muy útil para los desarrolladores. ¿Se acuerdan de un error, una excepción? Creo que alguna vez lo vimos. La excepción se llamaba así, se llamaba label, que es cuando un objeto es nulo. Cuando yo intento acceder a un objeto que no tiene asignado un valor, una clase, un objeto por ejemplo de una clase que no son instanciadas, por ejemplo, entonces eso genera un objeto nulo. Pues en Kotlin hay una parte que se llama nullable safe, o sea, nullable seguros, que evita que existan valores nulos. Ya lo vamos a ver con ejemplos más adelante, pero en Kotlin esto está manejado. No es posible de manera predeterminada obtener valores nulos. Hay una manera más práctica de poder manejar ese tipo de operadores. La sintaxis es muy verborreica, especialmente comparada con un lenguaje moderno como Kotlin. O sea, es muy verbosa, le podemos llamar así, en el caso de Java. En el caso de Kotlin no, es más declarativa. En comparación con Java, Kotlin es más seguro, en teoría, porque pues no soporta eso que se llama null safe. Es decir, por defecto los objetos son not null. Todos los objetos no pueden ser nulos. Y si intentamos asignar un valor nulo a una variable directamente, no va a compilar. Sin embargo, en Java eso sí sucede. Es muy común encontrarnos propensos a ese tipo de errores. Kotlin puede conseguir una reducción de un 40% en el número de líneas de código si lo comparamos con Java. O sea, código más reducido. ¿Okay? De eso se trata en este caso Kotlin. Entonces, ¿por qué Kotlin es tan maravilloso? Vayámonos a la página de Kotlin. Esa es la página oficial de Kotlin. ¿Okay? Desde aquí vamos a empezar a ver en especial la parte de la documentación. La página se llama kotlin.org y en ese caso la documentación como tal se encuentra en esa sección que dice Docs. Si alguna vez yo les dejo, por ejemplo, algo que necesiten investigar, pueden venir directamente a la página oficial de Kotlin. La última versión lanzada estable es la versión 2.1.10. ¿Okay? Esa versión es la que normalmente nosotros vamos a encontrar, pero ¿qué lo hace especial en este caso a Kotlin? Es que para Android déjenme ver si pueden. Esta es la documentación oficial. Pónganle aquí Android Developers en Google y le va a dar la primera página. ¿Por qué hace especial Kotlin en este caso para el diseño de aplicaciones? Porque básicamente crear aplicaciones para dispositivos Android se hace directamente con Android Studio. Quiero ver si vemos aquí la parte de la documentación. Por ejemplo, aquí está un Hello World que ustedes pueden ver. Ahí les explica cómo se debe de crear y vean el lenguaje que normalmente está utilizando. Generalmente es haciendo uso de Kotlin. Kotlin es la primera opción que les va a dar en ese caso Android para poder desarrollar aplicaciones. Esas dos páginas vamos a estar usando mucho. Uno es la documentación oficial de Android y otro es la documentación oficial del lenguaje. ¿Por qué necesito el lenguaje? Porque pues toda la sintaxis del lenguaje la voy a encontrar en la primera. ¿Cómo usarla en el diseño de aplicaciones móviles? Lo voy a encontrar en la segunda. ¿Okay? La segunda va a ser la parte oficial. ¿Cuál es el futuro en este caso de Kotlin?
Si ustedes escriben Kotlin Multiplatform en Google, si escriben Kotlin Multiplatform en Google, los va a llevar directamente a la página oficial de Kotlin Multiplataforma. ¿Qué características tiene Kotlin Multiplataforma? Pues que me permite desarrollar en ese caso aplicaciones, como ahí dice, multiplataforma. Quiero ver si podemos ver la página oficial. Déjenme ver. Aquí está. Esta es Kotlin Multiplataforma. Esta Kotlin Multiplataforma, ¿por qué es especial? Porque es muy probable que de aquí a 1 o 2 años sea el futuro. ¿Okay? Por eso ahorita es cuando yo necesito aprender, porque ya voy a estar preparado para el futuro. El futuro probablemente esté ligado a Kotlin Multiplataforma. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja que tenemos con Kotlin Multiplataforma? Vean, ya les mencioné de las aplicaciones híbridas, ¿cierto? Las aplicaciones híbridas era un navegador incrustado en una aplicación nativa y desde ahí con código HTML, CSS y JavaScript me podía crear la aplicación. ¿Okay? Ya les mencioné un poco acerca de Flutter y el React Native, que lo vamos a ver en el tercer periodo, que me permite crear código JavaScript, compilarlo en una aplicación nativa y así obtener aplicaciones para iOS y para Android. ¿Okay? Pero lo tengo que hacer todo en JavaScript. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con Kotlin? Pues Kotlin puedo hacer todo esto. Con Kotlin me puedo crear una aplicación, una sola aplicación que me corra en el server, en Android, en iOS, en web y en desktop. ¿Se imaginan, por ejemplo, ya han usado Spotify sí, ya les había preguntado, si habían usado Spotify en la computadora? Spotify tiene una aplicación web, ustedes pueden escuchar música desde la web, pueden escuchar música desde el teléfono y pueden escuchar música desde la computadora. 3 plataformas. Sin el teléfono pueden hacer incluso desde el reloj. Entonces, ¿se imaginan tener que crear todo eso? Originalmente esta empresa sí lo hizo, tener que crearme una aplicación nativa para Android, una aplicación nativa para iOS, luego una aplicación nativa para desktop y una aplicación nativa para web. Son 4 aplicaciones que básicamente voy a estar repitiendo el mismo proceso. Tengo que tener una gran cantidad de programadores para cada una de ellas. Y si hago una actualización en Android, pues esa actualización se tiene que replicar en iOS y esa aplicación se tiene que replicar también en el resto. ¿Qué pasa con esto? Que yo puedo tener un solo código central y desde ese código central puedo compilar mi aplicación a las diferentes plataformas. Y lo interesante, a código nativo. O sea, creo Kotlin, un código y me lo compila a código nativo, en cualquiera de ellos. ¿Qué significa esto? Esto cambia un poco la parte de la creación de aplicaciones porque puedo hacer estas 3 cosas, ¿vean? Esta es la parte interesante que puedo hacer. Mi código, por ejemplo, si yo tengo mi código creado para iOS y para Android y decido, bueno, pues yo no quiero usar Kotlin para todo. Entonces yo puedo tener el UI, es la interfaz gráfica, o sea, todo lo que se pinta en la pantalla es la UI. La lógica de negocios es lo que hacemos en el lenguaje. Y eso que ustedes ven aquí es un recurso compartido. O sea, yo puedo crear de mi código una pequeña parte que yo considera que puede ser compartida en Kotlin. Y de ahí el resto, la lógica puede estar, en el caso si es iOS, puede estar en Swift o Git-C. Y en el caso que sea Android, puede estar en Java o en Kotlin. Aquí ahora. Y solamente reutilizamos parte del código compartido. Y la UI, que son los elementos gráficos en cada teléfono, va a estar separada. O sea, yo voy a tener mi UI en iOS y voy a tener mi UI en Android. Y voy a estar modificando los dos. Pero el comportamiento de esta parte me va a correr en ambos lados. Puedo hacer esa conexión. También puedo decidir que mi UI, o sea, todo mi entorno gráfico, todo mi diseño, esté hecho en el nativo. En otras palabras, en el caso de Android es Jetpack Compose y en el caso de iOS su propio UI que tiene para manipularlo. Y toda la lógica sobre el código que se conecta a una API, el que hace los cálculos, el que hace toda la parte del código puede estar en Kotlin. Si yo tengo que hacer alguna modificación en la UI, o
sea, en el diseño, pues la hago en ambos lados, me va a correr muy bien, va a ser mucho más efectivo, y la lógica la voy a tener para ambos lados. Eso también lo podemos hacer acá. O lo puedo hacer 100% multiplataforma. Tanto la UI como la lógica puede estar toda hecha en Kotlin. Solo que esto ahorita todavía está en beta, si no me equivoco, todavía se está desarrollando la parte de la UI, ya la lógica sí ya se puede implementar, pero de aquí a 1 o 2 años esto ya se va a poder hacer por completo. O sea, ya voy a poder hacer todo directamente desde Kotlin. Por eso es importante conocer Kotlin. Vean, aquí está un ejemplo de cómo se desarrollan las aplicaciones. La misma aplicación que corre en Android, pero este es Android, este es iOS y esta es web y probablemente abajo se encuentre desktop. Entonces, la misma aplicación corriendo en diferentes plataformas. Es una de las ventajas. ¿Quiénes usan esto? Empresas de renombre que ya usan Kotlin multiplataforma. No Kotlin, Kotlin multiplataforma. McDonald's, por ejemplo. ¿Ya han ido a McDonald's aquí y han visto la simulación del teléfono grande que está donde ustedes pueden pedir? Pues esa es una aplicación creada en este caso en Kotlin multiplataforma. ¿Okay? Empresas comunes, Netflix, por ejemplo, dice que Netflix es una empresa que tiene, en este caso, Kotlin multiplataforma y que le ayuda a optimizar productos con mayor rapidez. No dice qué tipo de producto, pero sí ya tiene algunas aplicaciones creadas en multiplataforma. Si seguimos buscando otras empresas de renombre, VMware, que es una empresa diseñada exclusivamente para virtualización de servidores, también tiene multiplataforma. Philips, creo que es una marca de televisores, ¿cierto? ¿Sí? Philips también está ahí. Así que es ese potencial que tiene en este caso Kotlin. Y bueno, desde aquí ya podemos empezar a desarrollar. Ahora, antes de que diga, bueno, entonces empecemos en Kotlin, quiero mencionarles que empecemos a desarrollar multiplataforma en Kotlin. Quiero decirles que primero hay que dominar el lenguaje, el lenguaje nativo como tal. Cuando ya sepamos manejar el lenguaje nativo como tal, nos podemos ir a conocer cómo se desarrolla multiplataforma. Porque según, digamos, la documentación, requiere un nivel técnico un poquito más elevado para entender cómo hace el proceso de cruzar datos entre diferentes plataformas. Así que debo de entender Kotlin como lenguaje de origen en una sola plataforma y después ya me puedo migrar a Kotlin multiplataforma. ¿Okay? Así que al final de este ciclo, si ustedes dicen a Kotlin es el que a mí me gusta y es el camino, pues puedo seguir ahondando más en el lenguaje y meterme a multiplataforma. Hace un año, cuando yo di esta materia por primera vez, Kotlin todavía no estaba lanzada la versión oficial de Kotlin multiplataforma, era la versión beta. Un año después ya está la versión oficial, ya está funcionando, ya está lanzada, ya hay empresas que lo están usando. Un año después. De aquí al otro año ya van a existir Kotlin multiplataforma, probablemente la materia esa ya no sea Kotlin y React, sino que solo sea Kotlin. Porque todo lo voy a poder hacer de ahí. Voy a poder desarrollar para iOS y para Android directamente desde una sola plataforma. Y lo más interesante, nativo. Eso es lo más interesante. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, necesito que descarguen en su computadora, en su máquina laptop, pueden descargar, se llama IntelliDent IDEA. Esa hay una versión gratuita y hay una versión premium. Descárguenlo en su laptop. Y si quieren, si van a utilizar la Mac, pues ahí se puede descargar Android Studio. Primero descarguemos y sí lo pueden instalar en su computadora. ¿Okay? El IntelliDent IDEA. El Android Studio todavía no. El que vamos a usar ahorita es el IntelliDent IDEA. Y el Android Studio
es el editor original o el oficial para diseño de aplicaciones móviles. También pueden poner Android Studio en la página oficial y aquí los tiene que llevar al proceso de descarga. Aquí está, descarga Android Studio Ladybug, es la última versión. Para los amantes de la serie de Lady, que van a tener la versión de Android Studio versión Ladybug. Ese Android Studio solo descárguenlo si quieren porque es muy pesado. Creo que pesa 2 GB si no me equivoco. O algo así. 1 giga. Giga pesa. ¿Cuánto Y el Intel aquí, 1 giga. sí que son muy pesados. Y lo vamos a descargar y vamos a instalar por el momento solo Intelligent Guía, porque si lo instalamos los dos, pues va a quedar, su máquina se va a saturar. De hecho, cuando estemos corriendo, solo vamos a correr uno. Corremos Android Studio o Intelligent Guía, porque ambos son bien pesados.